Durante toda la historia registrada, los poderes establecidos han creado ubicaciones con el expreso propósito de influir en la sociedad. Por temor a que la gente no pueda manejar la verdad, estos lugares, sobre todo en Estados Unidos, se mantienen protegidos y suelen colocar a sus miembros en altos cargos gubernamentales para preservarlos. O se usan para lo opuesto, ocultar ambiciones que desafían el status quo. Hoy explicaremos qué es un sitio secreto, por qué existen, quiénes los crearon, cómo han impactado al mundo y algunas de sus revelaciones más importantes que captaron la atención global. Solo hay que considerar que los sitios secretos no existen sin las sociedades secretas que los crean. Clubes, agencias e incluso organizaciones religiosas que hacen todo lo posible para ocultar los rituales y tradiciones que les dan las herramientas para la dominación global. Antes de que existieran los Estados Unidos, ya había agregados en el mundo que contribuyeron a las bases de secreto actuales. Muchos también debaten qué necesita una sociedad y sus ubicaciones para ser considerada secreta. La mayoría de los investigadores coinciden en las siguientes características. 1. Las personas involucradas niegan ser parte de la organización en cuestión. Se niegan a reconocer que tienen incluso el más mínimo conocimiento sobre el asunto. La información clasificada se almacena o intercambia solo dentro de la organización. Esta información puede ser tuya o de otra persona para usarse en un conflicto futuro. Y tercero, existen votos y a menudo comportamientos ritualistas que inician y unen a aquellos que supervisan la organización. Estos se usan para verificar participación y asegurar que la ubicación y su gente compartan una cultura. Aunque parezca exagerado, las sociedades secretas y sus creadores podrían tener más de 30.000 años antes de Cristo. Uno de estos casos son las pinturas de la cueva Chauvet en Francia, donde los antiguos conservaban la historia de sus viajes en las paredes. Algunos científicos creen que los signos en forma de spray indicaban la documentación más temprana de eventos volcánicos. Era una manera de conservar experiencias en un sitio poco propenso a daños por clima o vecinos hostiles. En el año 2500 a.C., el monumento prehistórico Stonehenge en la llanura de Salisbury mostró cómo las sociedades empezaron a usar sitios para moldear la sociedad. No era tan secreto como los sitios actuales, pero evidencias sugieren que líderes poderosos usaron esta anomalía para unificar y terminar con el estilo de vida cazador-recolector. Al acercarte al presente, es evidente que muchos sitios secretos empezaron a mostrar características de culto. Muchos antiguos sitios secretos eran centros espirituales subterráneos que unían familias y clanes. En la antigua Grecia, grupos como los seguidores de Dionisio realizaban rituales gráficos y recitaban poemas o himnos. Con el tiempo, estas actividades serían adoptadas por las ciudades-estado, impulsando la unidad y el éxito político futuro. Lo sabemos por los numerosos hallazgos arqueológicos desde entonces. Por ejemplo, una excavación en un santuario de Tebas muestra estructuras para controlar el tráfico peatonal, probablemente para ceremonias de sacrificio e iniciaciones entre 500 y 450 antes de la era común. Los ricos patrocinadores romanos solían financiar estos eventos para reforzar lazos con otras partes ambiciosas. En Sudamérica, solo se necesita mirar la práctica de la astronomía maya, una práctica fuertemente custodiada en lugares como Xochicalco. Aunque no se considera una ciudad exclusivamente maya, ciertamente tenía influencia maya. Estos templos fueron algunos de los sitios secretos originales en la región, donde solo los mejores eruditos, el sacerdocio y las élites más altas fueron informados sobre los secretos del sistema solar. Las fuentes señalan que los mayas registraron con precisión los movimientos de Venus y calcularon que su año respecto a la Tierra era de 584 días, muy cercano a los 583.92 días establecidos por la ciencia moderna. Ocultaron este conocimiento a la gente, utilizando sus hallazgos para organizar expediciones militares masivas, así como para determinar el momento más apropiado para la sucesión real. Todo esto puede parecer extraño, pero el desarrollo histórico de las sociedades secretas y sus ubicaciones ha tenido un impacto claro en cómo funcionan las más modernas, incluso en los Estados Unidos. La razón para describir la evolución del secreto en todo el mundo es para dejar una cosa abundantemente clara. Las mayores potencias en la historia del mundo han creado sitios secretos que a menudo cambian de manos para proteger información que creen que el público no puede manejar.
Y los Estados Unidos, aunque bastante jóvenes, han heredado mucho esta responsabilidad durante los últimos 200 años. Como sugiere el lapso de tiempo, este ha sido un proceso lento y complejo. Como se mencionó sobre los cultos grecorromanos, personas con gran influencia política apoyaron a los grupos más sofisticados con mejor historial para guardar información importante. Hay muchos grupos de confianza a los que se les asignaron estas responsabilidades. Uno de ellos son los masones, quienes pueden rastrear su linaje hasta los comerciantes y canteros de la Edad Media. En 1717 construyeron su primer sitio secreto, la primera Gran Logia. Con el tiempo, ocurrió un gran cisma en la organización. Aunque muchos masones evitan la política, esto no impidió que llegaran al poder. Algunos presidentes miembros fueron Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren G. Harding, Franklin D. Roosevelt y Harry S. Truman. Muchos dirán que las membresías en la masonería o sociedades como Calavera y Huesos solo celebran tradiciones fraternales. Al analizar estos clubes de caballeros, suelen funcionar intencional o accidentalmente como precursores de una futura toma de control burocrática corporativa. Esto plantea la pregunta, ¿por qué se necesitan sitios secretos una vez asegurado el poder? Los sitios secretos en los Estados Unidos a menudo son bien conocidos. Podemos llegar en coche y especular sobre lo que pasa adentro, pero generalmente ahí termina todo. Casi nunca nos informan de cómo se hace la salchicha y comenzamos a crear conspiraciones y leyendas a su alrededor. A veces este secreto ha envenenado el pozo. Un ejemplo claro es Little St. James, isla privada de Jeffrey Epstein desde 1998 hasta su muerte en 2019. Aunque no era propiedad formal de una entidad gubernamental, se reveló que la ubicación era un punto de encuentro para las élites de la sociedad estadounidense. Personas como David Copperfield, Bill Gates, Bill Clinton y Stephen Hawking hicieron visitas misteriosas a una ubicación plagada de atroces actividades criminales. Durante 20 años, fue un patio de recreo hedonista, protegido por algunas de las figuras más influyentes de la era moderna. Estos sitios de Estados Unidos, federales y privados, han estado bajo escrutinio recientemente. Entidades como el FBI y la CIA han desclasificado documentos en años recientes, revelando acciones impactantes como la orden de Franklin Delano Roosevelt de apuntar a minorías étnicas en la Segunda Guerra Mundial o investigaciones sobre la muerte de Adolf Hitler, lo que hace cuestionar si estos sitios secretos son bastiones democráticos o refugios para que los corruptos mantengan el poder. Esta creciente preocupación ha llevado a muchos a investigar activamente algunos de los sitios secretos más fuertemente custodiados de los Estados Unidos. Algunos de los descubrimientos más notables incluyen el primer sitio secreto, surgido por el interés nacional en armas atómicas. Bajo el nombre en clave del Proyecto Manhattan, una serie de experimentos privados tuvieron lugar en Los Álamos, Nuevo México, desencadenados por el miedo a que Alemania estuviera desarrollando tecnología nuclear desde la década de los 30. El 16 de julio de 1945, J. Robert Oppenheimer realizó la primera detonación exitosa en el sitio de pruebas Trinity, en el campo de bombardeo y artillería de Alamogordo, a 230 millas al sur de Los Álamos. El sitio era tan secreto que la operación incluso se mantuvo en secreto para las autoridades locales. Hubo situaciones peligrosas, como cuando Kenneth Greason, físico de la expedición clasificada, fue detenido en Albuquerque por exceso de velocidad mientras llevaba detonadores a Trinity 4 días antes de la prueba. El sitio de prueba de Trinity fue la primera etapa para introducir la guerra nuclear al mundo. El antes secreto sitio ahora pertenece al campo de misiles de White Sands y al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Todavía hay restos de la explosión original cercados en el punto cero. A continuación tenemos Camp Perry, también conocido como La Granja, en algunos círculos como La Trinidad. El terreno, de 9.275 acres, se utilizó para una variedad de operaciones, incluyendo batallones de construcción de la Marina o ZVS, pero muchos informes sugieren que el campamento comenzó a albergar prisioneros de guerra alemanes para 1944. La Asamblea General de Virginia intentó devolver la tierra a los antiguos residentes, pero la Marina intervino y eliminó esta posibilidad. Fotos aéreas muestran una prisión simulada, pista de aterrizaje privada y campo de tiro. Se han publicado varios bestsellers de la CIA sobre el entrenamiento encubierto de espías. Se cree
que este es de los pocos lugares donde la infiltración gubernamental formaba parte del currículo. Es bastante posible que los hombres que recibieron entrenamiento en estos lugares pasaron a desestabilizar el tejido político de las naciones enemigas, permitiendo golpes de Estado con la esperanza de instalar liderazgos títeres para ser controlados por el gobierno de los Estados Unidos. La isla North Brother, Nueva York, tuvo su primer hospital en los años 80 del siglo XVIII. Se volvió un centro de atención para enfermedades contagiosas y existen relatos sobre más de 1 millón de muertes anónimas. Durante 3 años, los funcionarios de la zona cuidaron a una cocinera irlandesa que pasaría a ser notoriamente llamada María Tifoidea. Después de ser liberada de la instalación de la isla North Brother, se le dijo que nunca volviera a cocinar, ya que, al parecer, esta era la causa de que propagara una enfermedad tan mortal. 5 años después, la encontraron cocinando en un hospital, donde descuidó la higiene y se negó a lavarse las manos al manipular comida. El hospital materno Sloan tuvo un gran brote de tifoidea que llevó a más de 20 personas a contraer la enfermedad. Este sitio secreto quizá no propagó la enfermedad intencionalmente, pero su ocultamiento causó muchas muertes. Desde entonces, la isla está prácticamente abandonada, y algunos piensan que fue un cementerio masivo durante el brote de coronavirus. Mount Weather, en Virginia, es un sitio tan misterioso que ha inspirado referencias en la cultura popular como la película de 2002, La suma de todos los miedos, donde el presidente ensaya una operación de emergencia tras un ataque nuclear ruso. En la vida real, es el centro de operaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. En 1961 y 1963, Mount Weather fue señalado como posible actor clave con poder tras la crisis de los misiles en Cuba y el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Hay muchas operaciones de las que el público está al tanto, incluyendo el Centro Nacional de Procesamiento de Virginia, el Centro de Finanzas de Desastres y el Centro de Logística de la agencia. Sin embargo, poco se sabe sobre lo que ocurre en el espacio subterráneo de 600.000 a 700.000 pies cuadrados, salvo las respuestas vagas de quienes trabajan ahí. Uno de estos resulta ser el Plan de Continuidad de Operaciones, o COOP, que se activó horas después de los ataques del 11 de septiembre, y desde ese momento, estos individuos desconocidos han estado sirviendo en rotaciones que duran hasta 3 meses en Raven Rock y Mount Weather. Estos 4 sitios son de los primeros ejemplos de lo que ahora es una vasta red de inteligencia. Aunque no lo creas, estos no se comparan con lugares que protegen a las naciones y sus mayores secretos. Comenzando con un sitio no conectado al gobierno de los Estados Unidos, la isla prohibida de Hawái, o Niihau. Hay muchos datos divertidos que se pueden extraer de esta ubicación. Con 18.6 millas de largo y 6.2 de ancho, Niihau recibió su apodo en los años 1950, cuando la polio devastó a la población. En ese tiempo, se requería una nota médica para entrar al territorio. No tiene carreteras pavimentadas, teléfono, plomería, agua corriente ni electricidad. Según un censo de 2010, solo 170 personas habitan la isla durante todo el año. La familia que posee la isla, los Robinsons, compró la isla durante el siglo XIX con la obligación contractual de preservar su cultura a perpetuidad. La mayoría de la población se gana la vida en la granja Robinson, con el resto de la población sobreviviendo con la ayuda social. También es la única isla donde el hawaiano sigue siendo el idioma principal. El inglés es el segundo, pero no es popular entre los ciudadanos. Aunque se acepta algo de turismo, está muy restringido, y gran parte de la isla sigue siendo un poco misteriosa. Este sitio secreto es quizá el mejor ejemplo de preservación cultural en Estados Unidos, y no hay indicaciones de que esto vaya a cambiar pronto. El siguiente sitio es Granite Mountain en Salt Lake City, Utah. Como se dijo, muchos sitios secretos suelen tener un objetivo espiritual, y esta bóveda oculta a 1 milla de Little Cottonwood Canyon no es la excepción. En 1965 fue construido con el propósito expreso de preservar y proteger información importante, propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como los Mormones. Según quienes han visto la operación, alberga la mayor colección de información de historia familiar en la región. El proyecto de excavación de 65.000 pies cuadrados es uno de los sitios secretos más seguros en el mundo desarrollado. Posee su propio depósito de agua interno y puertas capaces de resistir casi cualquier tipo de desastre natural, incluyendo una explosión nuclear.
Granite Mountain es casi invencible como monumento a la capacidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para almacenar información confidencial que probablemente sobrevivirá a la humanidad. Este es el apartado postal 1142, una de las bases de inteligencia más secretas en la historia de Estados Unidos. Como muchos sitios secretos en Estados Unidos, el 1142 se creó durante la Segunda Guerra Mundial para enfrentar la amenaza nazi, operando como una instalación de inteligencia militar donde se entrenaban espías y se interrogaba a prisioneros de guerra alemanes destacados. La dirección postal del centro en Alexandria, Virginia, tenía 87 estructuras temporales y permanentes, que llevaban a cabo al menos 3 programas secretos diferentes. Detención temporal para los prisioneros de guerra mencionados anteriormente, bajo la dirección del Servicio de Inteligencia del Ejército de los Estados Unidos, o instrucciones mal coordinadas para la fuga y evasión, o EIE, junto con dispositivos para ayudar en caso de captura para personal de servicio especial, y el tercero, específicamente utilizado para servicios relacionados con la investigación de inteligencia. Aquí, el personal del ejército fue entrenado en contrainteligencia y psicología. Algunos de estos hombres eran judíos que escaparon del Tercer Reich. Hasta hoy, sus tácticas supuestamente no violentas siguen siendo el estándar de oro en interrogatorios. EIAE fue modelado después de una operación británica que servía a un propósito similar. Una operación famosa fue crear 2 organizaciones ficticias de ayuda a prisioneros y usar sus nombres para enviar paquetes a campos de prisioneros de guerra. Los paquetes solo servían de cubierta para el contrabando de materiales vitales. Según National Park Service Gov, el programa EIE ocultó brújulas, mapas de seda, moneda alemana falsa, radios y artículos similares en esos paquetes. En 1944, el programa EID enviaba de 80 a 120 paquetes diarios a los campos de prisioneros de guerra alemanes. La última rama de operaciones incluía materiales que documentaban la identidad de unidades militares alemanas según sus insignias, su estructura organizativa y los comandantes de cada unidad. Fue clave en la planificación del día D, el 6 de junio de 1944. El apartado postal 1142 fue un valioso activo hasta el fin de la Guerra Fría, y su existencia se reveló hasta los años 2000. Este sitio muestra al gobierno de Estados Unidos de forma positiva, pero como ya se dijo, siempre hay 2 lados de la moneda. Aunque técnicamente no es un sitio secreto oficial, el país africano de Liberia merece un lugar en esta lista, más específicamente una dirección conocida como 80 Broad Street, pero el edificio real se encuentra a millas de distancia. La existencia del país fue en parte invención del Congreso, originada por un esfuerzo bipartidista entre líderes abolicionistas y pro-esclavitud. Echó raíces en la ciudad portuaria colonial Monrovia, llamada así por James Monroe. La creencia original era que podría convertirse en un refugio para los esclavos liberados, pero su independencia hizo que el creciente poder nativo facilitara irónicamente un sistema de esclavitud propio. Un siglo después de su creación, el país de Liberia aún tenía fuertes lazos con los Estados Unidos, y Edward Stettinius Jr., un diplomático de la Organización de las Naciones Unidas y ex secretario de Estado de Harry S. Truman, vio una oportunidad única en la vida para usar uno de sus puertos clave como un mecanismo de comercio que eventualmente sería conocido como el registro liberiano. En décadas recientes, la bandera liberiana es la segunda más usada en cargueros, varios de los cuales transportan mercancías en violación directa de sanciones de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy, es quizás el principal ejemplo de la unidad entre las corporaciones, que desean ocultar secretos comerciales a su propio gobierno. Lo gracioso de esto es que no habría existido sin la financiación del gobierno. Este próximo sitio es donde se toman muchas posiciones de poder en Estados Unidos, como en tiempos de los seguidores de Dionisio, la humanidad sigue usando la espiritualidad y el simbolismo provocativo para unir a la gente. El mayor ejemplo moderno de esto tendría que ser Bohemian Grove. En 1872, un grupo de artistas, abogados, actores, periodistas y escritores fundaron el elitista Club Bohemio. Desde su creación, el crecimiento ha sido asombroso, pero solo ha dado la bienvenida a aquellos en las posiciones más altas de la aristocracia estadounidense. El campamento en Avenida Bohemia 20601 fue destruido 6 años tras fundar el club para despedir a un actor que partía a Nueva York, y desde entonces es el único usado, cubriendo unos 2.700 acres. Para algunos,
Esto se ha descrito como nada más que una fiesta de fraternidad exclusiva donde ocurren la micción pública y la borrachera. Sin embargo, después los periodistas mostraron imágenes de actividades extrañas como la cremación del cuidado, donde queman una efigie ante un gran búho de cemento. Figuras controvertidas como Alex Jones creen que esto simboliza a Molech, deidad asociada al sacrificio de niños. Estas afirmaciones no están probadas. No obstante, la organización ha estado presente durante décadas, con figuras como Mark Twain, Ronald Reagan, Clint Eastwood, Henry Kissinger, Walter Cronkite y Richard Nixon. Es una muestra privada de la creciente brecha entre la gente común y sus líderes, algunos en lugares incluso de otro mundo. En 1955, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la CIA adquirieron un sitio para pruebas de vuelo, como el avión Lockheed U-2. La instalación, ahora llamada Área 51, está en el lago Groom, de donde recibe su nombre en el sur de Nevada. Y con el tiempo, los avistamientos de ovnis comenzaron a azotar al público en un frenesí, muchos acusando a los Estados Unidos de ocultar posible tecnología alienígena e incluso material orgánico al público. Desde entonces, militares e ingenieros como Bob Lazar afirman que la base se usa para retener y analizar tecnología extraterrestre. Lazar ha hecho afirmaciones casi proféticas. Una de ellas es el descubrimiento del elemento 115, que luego sería descubierto en el año 2003. Figuras como Lazar a menudo son desacreditadas, aunque, como Lazar afirma haber asistido al Instituto Tecnológico de Massachusetts sin que haya un registro de su asistencia disponible para verificación. Muchos argumentan que esto es obra de las burocracias de los Estados Unidos, que han hecho grandes esfuerzos para mantener la verdad oculta. Lo más extraño es que el pico Tikabú, antes visible con binoculares a 26 millas de Whitesides, o Freedom Bridge, ya no se puede ver, pues el gobierno compró ambos sitios en 1995 para impedir que los civiles observaran. Aunque el gobierno ha afirmado que no hay pruebas que respalden tales acusaciones, han hecho algunas concesiones, admitiendo que han habido avistamientos de ovnis en la zona. No admiten haber diseccionado extraterrestres, desmantelado aeronaves u otras acciones que muchos aseguran haber visto desde la creación del sitio secreto. Con el tiempo, el público estadounidense sabrá más sobre el sitio secreto más famoso de Estados Unidos, aunque no hay garantía de que la información sea satisfactoria. Con eso en mente, hay sitios secretos que han sido un fracaso total. Lugares que se pensaba que eran especiales, pero que resultaron ser bastante simples. Tras investigar a fondo, el primer ejemplo de este tipo de sitio es Plum Island, una isla de 840 acres frente a Long Island, Nueva York. En el Centro de Enfermedades de Plum Island, los teóricos de la conspiración difundieron historias sobre pruebas ilegales y posible creación de armas biológicas. En los años 50, el Congreso permitió al Departamento de Agricultura usar el territorio para pruebas y prevenir brotes mortales en el ganado de Estados Unidos. Tras revelarse proyectos como Paperclip, que reclutaba científicos nazis, surgieron teorías de que Plum Island era más que un laboratorio, insinuando que Estados Unidos podría desarrollar mutantes bajo genetistas siniestros. Después del anuncio de un cierre inevitable en 2023, se publicitaron muchas de las operaciones que tenían lugar en la isla, y las teorías sobre animales y humanos mutantes, o tácticas sofisticadas de guerra biológica, finalmente se desacreditaron. También hay algo que decir sobre los horrores exagerados de Alcatraz. Inició como un fuerte en 1850 bajo el presidente Millard Fillmore, y en 1933 pasó a la oficina de prisiones. Tras asumir el papel, teorías de conspiración rodearon el sitio por décadas. Después de todo, muchas prisiones tienen un elemento de secreto, y la ubicación de Alcatraz frente a la costa de San Francisco dio la bienvenida a cantidades desmesuradas de especulación. Se contaban historias de experimentos poco éticos, celdas repletas de delincuentes violentos y asesinatos tan horribles que, tras décadas, atrajeron a los espíritus de las víctimas, condenados a revivir su trauma en los pasillos. La prisión nunca estuvo llena. Hollywood mostró celdas tan llenas que los hombres casi no podían acostarse, pero el mayor número de prisioneros en Alcatraz fue de 320, a veces eran menos de 230. Su ocupación de celda individual y comida decente, en realidad, obligó a algunos criminales a solicitar un traslado.
Aunque muchos dicen que está embrujado, las historias rara vez coinciden. Aunque hubo violencia y a veces muertes, muchas historias están exageradas y opacadas por la brutalidad de las cárceles modernas del país. El siguiente sitio secreto, creado casi totalmente por sus creyentes, es la Luna Hueca. El 20 de noviembre de 1969, el vehículo de lanzamiento Apolo 12 fue enviado a la superficie de la masa ígnea porosa. Según los informes, se dijo que la Luna había sonado como una campana durante algún tiempo después del impacto. Desde entonces, ha circulado una hipótesis pseudocientífica que afirma que la Luna contiene un espacio interior sustancial. Algunos incluso han llegado a creer que el descubrimiento llevó a la construcción de un sitio secreto dentro del espacio hueco, o un posible descubrimiento que se ha mantenido oculto al público. Aunque la última opción es la más creíble, también puede ser refutada con un análisis sísmico más detallado. Estas pruebas limitan el grosor de la corteza, el manto y el núcleo de la Luna, demostrando que la Luna efectivamente no está hueca. En la Tierra, los sitios secretos más desacreditados suelen relacionarse con el Triángulo de las Bermudas. Algunos lo llaman el Triángulo del Diablo, ya que en el último siglo han desaparecido misteriosamente pequeñas embarcaciones, barcos y aviones en la región. Existen algunas teorías famosas que se utilizan para enviar al público a un estado de manía. Se han creado teorías, desde extraterrestres hasta puertas demoníacas, para explicar la desaparición de estas personas y sus vehículos. En Estados Unidos, se han hecho varias acusaciones contra el gobierno por supuestos experimentos con la tela del espacio-tiempo. Solo necesitamos un ejemplo para ver que probablemente no hay un sitio secreto en el Triángulo de las Bermudas. Cuando Bruce Jernan Jr., un piloto de Florida, voló hacia la isla Bimini, avistó una nube elíptica, a la que más tarde llamaría niebla electrónica. Lo describió así: mientras más profundizábamos, más intensos eran los destellos. Así que hicimos un giro de 135 grados a la izquierda y nos dirigimos hacia el sur fuera de la nube. Lo notable es que no salimos de la tormenta a 90 millas de Miami como debimos hacerlo. Recorrimos 100 millas y 30 minutos en poco más de 3 minutos. Puede haber una explicación científica para esto. No lo causó un desplazamiento temporal, sino partículas de alta energía del Sol. Los vientos solares especialmente fuertes que viajan a unos 440 millas por segundo son capaces de crear una perturbación en la magnetosfera, lo que podría hacer que una brújula se vuelva defectuosa, lo que explica la desorientación que experimentó Bruce. O quizás toda la historia simplemente está fabricada. Esto no niega la posible existencia de un sitio secreto de Estados Unidos en el Triángulo de las Bermudas, pero sí vuelve absurda la idea de establecer uno ahí. El estado actual de los sitios secretos está lleno de informantes y teóricos de la conspiración. En su defensa, las revelaciones en los últimos años no han construido exactamente confianza entre el gobierno de los Estados Unidos y su gente. Ahora más que nunca, estamos avanzando mucho como especie. Nuestra tecnología nos ha llevado a un estado de existencia que la mayoría nunca habría pensado que fuera posible. Esto ha dado al gobierno las herramientas para guardar sus secretos, pero también nos ha dado las mismas herramientas para descubrir qué está pasando. Con toda esta nueva información, es razonable preguntar, ¿existen nuevos sitios secretos? Probablemente no conoceríamos a muchos de ellos en sus primeras etapas de desarrollo. Normalmente hallamos un sitio así solo tras suficiente tiempo para recolectar datos valiosos. Sin embargo, no debería tardar mucho, ya que agencias como la Agencia de Seguridad Nacional instalan centros de espionaje en todo el país, incluso en Seattle, San Francisco, Chicago, Los Ángeles, Dallas, Atlanta y Nueva York. Si acaso, probablemente hay más sitios secretos que nunca antes. Una mención honorable es una base militar en expansión en el desierto de Negev, Israel, a 20 millas de Gaza. Sitio 512 ha estado activo un tiempo, pero su crecimiento reciente no se publicita. Ante el aumento del descontento interno, es lógico que el gobierno de Estados Unidos busque nuevos sitios secretos en el extranjero. La historia antes de los Estados Unidos muestra que crear lugares para guardar información vital y protegerla de extraños está en nuestro ácido desoxirribonucleico, sin importar el futuro. Desde Roma hasta los mayas, Rusia hasta los Estados Unidos, la influencia social se basa en la intención ritualista de usar la verdad como un arma. Para bien o para mal, los sitios secretos están aquí para quedarse. Gracias por ver. Ahora descubre por qué la gente desaparece en el Triángulo de las Bermudas o nadie escapó de Alcatraz. Gracias por ver.